Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios ya los niños salieron a sus clases y ahora nosotros estaremos en un tiempo acá de compartir la palabra que el Señor trae en esta mañana también para que nos podamos edificar y podamos glorificar el nombre de Dios. Que nos podamos seguir formando en lo que el Señor ha querido que nosotros nos formemos. Y no es más que en el conocimiento de la palabra que Él nos ha dado, que es este precioso libro que llamamos la Biblia. Basados en esta Biblia, hoy queremos tener conocimiento y ver cómo resurgió la palabra de Dios para nosotros y desde cuándo nosotros tenemos libertad para leerla y logramos vencer o se logró vencer las dificultades y las barreras que se tenía para poder leer la Biblia. El pasado 31 de octubre, el mundo celebra, y les decía, celebran la fecha de Halloween. O sea, como la fiesta de las brujas, la oscuridad y todo aquello que de alguna manera el mundo ha sembrado. No es cultura nuestra, no es cultura de América Latina, no es cultura americana. Sin embargo, de los países irlandeses y de otros continentes ha venido esta cultura y se radicó acá y se celebra ese día. Sin embargo, para nosotros en ese día hay una fecha más importante que celebrar y que recordar. Y es que un 31 de octubre se instaura lo que definitivamente consagró la Reforma. Y estamos hablando del siglo XVI. Y en ese tiempo un hombre dirigido por Dios, un hombre formado en la Iglesia Católica como sacerdote de la orden de San Agustín, que para la fecha era la orden más fuerte, eran los sacerdotes más ortodoxos, los que se autoflagelaban, los que hacían rezos y pagaban penas, pagaban penitencias para tener salvación. Y en esa orden, un hombre que nació un 10 de noviembre del 1483, llamado Martín Lutero, decide hacerse sacerdote católico, buscando la salvación. Siempre el hombre ha buscado salvación, siempre ha tenido la bendición el hombre de contar con Dios para tener lucidez. Sin embargo, en ese tiempo que nace Lutero, es el tiempo más oscuro de la religión. El mundo religioso en el medioevo, o sea, la Edad Media, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, se cierra y es una oscuridad muy grande en lo espiritual. Si ustedes recuerdan, en el siglo IV, Constantino logra en nombre de la cruz convertirse, dice él, al cristianismo para dominar, porque venían muchas leyes, muchas cosas que se estaban dando para que el mundo no conociera de Dios, y vemos como Nerón, como César, como todos los emperadores desde Herodes comenzaron a querer eliminar lo que es el cristianismo y a evitar que el cristianismo saliera a la luz. Y desde Constantino hay una prohibición o hay una forma de hacer un cristianismo diferente. Cuando nosotros leemos el libro de Judas, y estuvimos estudiando ahora lo que el Señor dice el miércoles, dice el mismo Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, una iglesia consagrada que vivía para el Señor, pero que había olvidado el primer amor. 35 años después de ser fundada por el apóstol Pablo, entonces se ve que la iglesia de Éfeso abandonó su primer amor. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en el mensaje que da a la iglesia de Éfeso y que le dice al ángel de la iglesia, rescata el primer amor. Le dice, pero tengo contigo algo que me agrada, hay algo que me gusta de ti, y es que tú, como yo, aborreces la obra de Nicolás o de los nicolaitas. Lo que hacen los nicolaitas, tú lo aborreces. ¿Cuál es la obra de los nicolaitas? Pues esa jerarquía que se dio en el cristianismo, un cristianismo que no era el dirigido por el mismo Señor, sino que los hombres tomaron el control y dieron jerarquías para que los hombres fueran adorados. Y Constantino toma
un templo en Roma dirigido por el imperio, o sea, estando en el imperio romano dirigido por los griegos, y le dice: te voy a dar esta construcción, este templo que está dedicado a los dioses griegos, pero te lo voy a entregar para que tú hagas cultos al padre de la religión cristiana, es decir, al apóstol Pedro. Vean lo que hace Constantino: dar un lugar para adorar a Pedro y darle jerarquías al representante de Pedro, al descendiente de Pedro, que ellos dicen que es el Papa. Y de allí toda la estructura de la iglesia romana es como era el imperio romano. Eso es nicolaísmo, eso es lo que el Señor aborrece, esa estructura. Se dedicaron a obedecer a los hombres y a adorar a los hombres y se olvidaron de Jesucristo. Y estamos hablando del siglo IV. Y en el siglo XVI hay otro sacerdote que dice: hay que rescatar el templo que nos dio Constantino, que se llama la Basílica de San Pedro. Y todavía está en Ciudad del Vaticano la Basílica de San Pedro, a este siglo XXI. Y en ese momento se hizo difícil lo económico, porque en tantos siglos no habían podido construir, e inventaron allí una teoría, crearon una teoría para cobrar, para buscar dinero, para construir, para reparar la Basílica de San Pedro. Yo estoy haciendo un poco de historia para que nos entendamos cuál es el origen de la Reforma cristiana o de la Reforma protestante. Allí fue donde dijeron: para ir al cielo es necesario tener salvación. Pero olvidaron lo que dice esta palabra, que para ir al cielo hay un solo camino, que es Jesucristo. Para conocer a Dios solo hay que buscar a Dios, y Dios está presente. Para tener la salvación solo hay que creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Sin embargo, el mundo católico se fue de la obra bíblica, se fue del escrito, se fue de lo que dice el Espíritu de Dios, y dijo: pues todos van al cielo, pero antes de entrar hay que purificarse, hay que limpiarse. Y enseñaron que ya no había por qué estar preocupados por vivir una vida santa y piadosa, sino que todos vamos al cielo, pero para entrar hay que pasar por un lugar que ellos llamaron y crearon, que se llama purgatorio. Allí nace el purgatorio, no está en la Biblia, fue creado por el Imperio Romano. ¿A través de quién? A través de la doctrina católica, a través del Papa, a través de una estructura nicolaíta, para dar conocimiento a los hombres y decirles: van a ser salvos pasando por el purgatorio. Pero para salir del purgatorio, como decía el hermano Coco, la fe mueve montaña, pero hay que pagar. Hay que pagar la salvación. Y promovieron las indulgencias, promovieron las bulas papales, promovieron vender la salvación del alma. Y comenzaron a enseñar: tu muertico, ¿cuánto tiempo tiene de muerto? Bueno, para sacarlo por 500 años del purgatorio, debes pagar tanto. Y si quieres que lo saquemos de una vez, paga tanto. Y la gente pagaba para sacar a su familiar del purgatorio y que fuese de una vez al cielo. ¿Qué dice esta palabra? Vamos a ver hoy qué es lo que dice. Que no es más que la salvación la tienes tú en la mano. Debes cuidar tu salvación, dice Pablo. Procura con diligencia cuidar la salvación que tienes, porque esa te la dio el Señor Jesús. El precio de la salvación no es por pasar al purgatorio, sino que sencillamente hay que creer en Jesucristo para ser salvo. Imagínate un muertico que murió de problemas estomacales, se deshidrató, porque le dieron un purgante malo. Ahora para entrar al cielo tiene que seguir purgando, solo que ahora purga el alma. Esa cultura fue sembrada, y eso es lo que mueve a Martín Lutero para decir: no es posible que sigan engañando. Hay un movimiento allí que prohibió leer la Biblia en ese tiempo. Estaba escrita en latín, la Vulgata Latina, la primera traducción como Vulgata Latina. Y Martín Lutero logra leer la Vulgata Latina, pero logra traducir y entender lo que hoy queremos hablar. Si nos ubicamos en tiempo, la historia la sabemos. Yo narro esto porque los que estudiamos historia universal en el liceo era aburrido hablar del medioevo, era aburrido hablar de la Reforma. Y cuando yo de niño recibí vituperios y humillaciones por ser protestante,
y soporté aquel tiempo, hoy me siento orgulloso de ser protestante. Porque protestamos en contra de esa cultura. Pero ahora lo que más me da orgullo es que protesto también contra aquellos que en las iglesias evangélicas quieren vender la salvación. Y quieren venderla a través de un pacto, haciendo lo mismo que hizo la iglesia tradicional. Trae tanto y tienes la salvación. Si no pagas el diezmo, no eres salvo. Y algunos quieren presionar a uno, pero el diezmo está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento, sí, en el Antiguo Testamento. Y si no está en el Nuevo, ¿por qué lo hablan? ¿Por qué lo enseñan? Bueno, porque somos generosos con la congregación. Si yo enseño del diezmo, es que soy generoso con la congregación. Les estoy diciendo, dele al Señor solo el 10% de su sueldo. Porque ¿sabe qué pidió el Señor Jesús? Que demos el 100%. La viuda tenía 2 blancas, dio el 100%. Y a veces somos mezquinos allí con el Señor. Y Lutero enseñó en aquel tiempo el cómo darle a Dios y el cómo tener la bendición de Dios. Y enseña 5 solas, hablando en el griego, 5 frases que son las que marcan la vida cristiana y que están vigentes desde la Reforma Protestante hasta nuestros días. Y estarán vigentes por los siglos de los siglos, porque las 5 frases están dentro de la Biblia. Y si están en la Biblia, pasará el cielo y la tierra, pero ellas no pasarán, porque es la palabra de Dios. ¿Qué hace Martín Lutero para formarse? Dice Martín Lutero cuando comienza a entender la Vulgata Latina y lee el Antiguo Testamento y lee Oseas, dice, con razón están perdidos. Este pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros queremos que como iglesia evangélica, como iglesia cristiana, como iglesia bautista, estemos dedicados al estudio de la palabra y al conocimiento que Dios nos ha dado. Lutero decía que he nacido para la guerra. Lucho contra los demonios. Mis escritos son valiosos porque arrancan de raíz las plantas venenosas. Hablando de los que producían conocimientos extraños que no estaban basados en lo que Dios tiene sembrado en su palabra. Martín Lutero a los 18 años decide hacerse estudiante universitario y va a la universidad para estudiar leyes porque era el sueño de su padre. Sin embargo, Lutero se gradúa en el 1505 como doctor en filosofía, el famoso PhD Martín Lutero. Pero estudia para ser sacerdote. Más tarde se va a la orden de San Agustín. En el mismo 505, después de estar graduado de doctor en filosofía, decide ser sacerdote agustino para buscar salvación. Y estaba dedicado a la oración, apartado en un convento. Y dice que se confesaba mucho, todos los días. Un sacerdote narró en una de sus crónicas que Lutero pasó una vez en un día 5 horas confesándose, porque tenía miedo de morir e ir al infierno. Y ahí él sentía que no había otro espacio, sino que estaba el infierno. Se encontró en el convento una Biblia escrita en latín. Dice que estaba amarrada a cadenas porque tenía la iglesia miedo que se robaran esa Biblia y que alguien la leyera y entendiera lo que de verdad decía la Biblia. Porque en el convento no enseñaban Biblia, enseñaban la cultura de los hombres de la época. Los que escribían los sacerdotes católicos de la Edad Media, de la Iglesia Católica, para dar teología católica, no lo que dice la palabra de Dios. Y Martín Lutero comenzó a leer esa Biblia, pidió prestada, logró que le dieran y hace la traducción al alemán, porque era alemán, del Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento le llama la atención la carta de Pablo a los romanos. Es lo que más le atrajo. Vea, a los romanos, que es donde está el Vaticano. Y él dice, me parece que nosotros podemos dar un cambio. Y se recibe como sacerdote ya definitivamente en el 1507. Pero un sacerdote agustino. Como les digo, ese hombre estaba dedicado a la oración y al servicio a Dios. Y no era conforme con la cultura que le estaban enseñando, sino que él comienza a ver las cosas. Y cuando los hombres comenzaron a dar y a enseñar
sobre las indulgencias, sobre las bulas, sobre lo que era el purgatorio, él se negaba a aceptarlo. Y es cuando entiende en Hebreos 9, si nosotros vemos en nuestras Biblias actuales lo que Martín estudió en el libro a los Hebreos y que ustedes tienen por allí junto conmigo en su Nuevo Testamento, Hebreos 9:24. Si lo van teniendo, póngalo allí para leer conmigo. ¿Qué dice Lutero? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Decía, no es por purgatorio, no es por indulgencias, sino por Cristo mismo. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora Cristo se presenta él mismo, una sola vez con una sola sangre, que es su propia sangre, no la sangre de corderos. De otra manera no hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre sobre el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y es lo que hoy celebramos con la Cena del Señor. Un Cristo que se entregó, que padeció y que pudo darnos salvación. Dice que así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así como murió Cristo en esa oportunidad y se entregó por nosotros, también ha de venir para darnos la salvación. Cuando hacemos la celebración de la Cena del Señor, lo que estamos es conmemorando que Cristo murió, celebrando que Cristo resucitó, pero anunciando que Cristo viene por segunda vez. Viene para buscarnos. No hay otro lugar. Y Lutero lo entendió y debemos entenderlo nosotros. ¿Cómo comprobamos que vamos directo hasta la presencia de Dios? Cuando el Señor está en la cruz, hay un ladrón que se arrepiente y dice, yo estoy pagando por mis delitos, yo estoy pagando por mis pecados. Y le decía al otro, este no hizo nada. Y luego reconoce ese ladrón que Cristo le puede salvar y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vuelvas, porque estás haciendo el sacrificio planteado aquí en el libro de los Hebreos. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay otra indulgencia que pagar, no tenía que pasar por el purgatorio. En ese momento estaba en la presencia de Dios al morir. Y es lo que nosotros debemos conservar, que el Señor hoy mismo, cuando tú le crees, te da la salvación. Si alguien en la sala hoy no ha conocido a Cristo como su Salvador, lo vamos a ofrecer. Y desde el mismo momento que crees, ya tienes vida eterna. Y alguien dice, es fantástico, o es un misterio inconocible, o es mágico. No, es que la palabra de Dios es verdadera. Y Cristo vino para eso, para morir por nosotros. De manera que todo el que en Él cree tiene vida eterna y ya no hay condenación y las cosas viejas pasan y todas se hacen nuevas. Eso es lo fantástico y es lo que nosotros podemos dar. No podemos caer en el error de aquel tiempo cuando en la Edad Media se prohibía leer la Biblia. Y al mismo Martín Lutero le decían, no leas tanto esa Biblia que conseguiste allí. Deja de leer la Biblia y de traducir. Ya comenzaste con la Vulgata Latina. Ahora tienes esta Biblia, la estás traduciendo, que está en latín, la estás traduciendo al alemán. Y sigues insistiendo en que hay cosas que tú ves que no está haciendo la iglesia. Le decían, lee estos libros que son los que te van a instruir. Sin embargo, su tutor, Johann Van Stoffing, le decía, léela, estúdiala, porque yo conseguí ahí la salvación, pero no puedo hacer nada porque me van a llevar a la hoguera. Porque la Iglesia Católica, quien se rebelaba contra los preceptos de la Iglesia, tenía un sistema que llamaban la Santa Inquisición. Y Stoffing decía, me da miedo comunicar que Cristo me salvó porque voy a morir en la hoguera. Pero le instruía y entusiasmaba a Lutero para que seguía leyendo,
porque la salvación solo estaba en Cristo, le decía Stoffing al mismo Lutero, y Lutero lo entendió, pero no se había convertido a Cristo. Aunque lo conocía y tenía la inquietud, no había conocido a Cristo. Lutero comienza a leer el libro de los Romanos, y cuando lee en el libro de los Romanos el capítulo 1, en el Evangelio que Pablo le da a la iglesia de Roma para que Roma tenga convicción y para que entienda que es diferente a lo que ellos están planteando, Lutero entiende del libro de los Romanos en el capítulo 1, el verso 17 y 18. Lutero lee y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa frase quedó en el corazón de Lutero, porque ahora todo se revela como evangelio, como verdad, como que viene de Dios, y es que el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe va a ser salvo. El justo por la fe va a tener poder. Y más aún Pablo le dice a la iglesia de Roma en el verso 16, antes de decirle eso, le dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente, pero también al griego. O sea, a los que nacieron en Israel, pero también para nosotros. Y Lutero decía, ese es el poder que quiero. El poder del evangelio, no el de la autoflagelación. Y Lutero se dedicó a buscar cada día más de Dios, a entender cómo el Señor le daba la oportunidad de salvación a través de las cartas del apóstol Pablo, a través de lo que el apóstol Pablo le estaba manifestando. Y Pablo seguía insistiendo y nos sigue insistiendo a nosotros en lo que hemos de ser salvos. Tenemos que ir buscando esa salvación. Pablo confirma cuando vemos Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sabiendo que no hay más justificación sino la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie tendrá oportunidad de salvación por obras, sino por la fe. Solo que para demostrar nuestra fe hay que dar obras. El que dice tener fe y no lo muestra a través de obras, pues no está haciendo el trabajo. Y decimos por allí muy comúnmente, muéstrame tus obras y te voy a decir de qué tamaño es tu fe. Pero vemos mucha gente que no, porque soy un hombre de fe y yo hago, pero no hace obras. Cuando nosotros vemos a Abraham, Abraham es el padre de la fe. Y vemos una obra de Abraham como un acto de fe, entregar a su hijo en sacrificio, para él mismo sacrificarlo al Señor. Hay que tenerle fe al Señor para decir, no importa lo que pase, yo sé que tú me vas a dar la descendencia y me vas a dar la multitud de hijos que dijiste que me ibas a dar. La fe se hace manifiesta. Por fe Noé construyó el arca. ¿Dónde medimos la fe de Noé? En el tamaño del arca, en la convocatoria de los animales, en el cumplimiento de la palabra que Dios le dio. ¿Dónde podemos medir nuestra fe? Y tenemos fe y vamos trabajando con fe, y hay otros que echan a perder nuestra fe. Hay como que por quienes oran y decimos para que sea sano, oramos con fe. ¿Tiene fe? Sí, yo tengo fe. Y oramos y a los 10 minutos dice, yo sabía que no me iba a curar. ¿De qué fe estamos hablando si no somos nosotros los dedicados a demostrar con obras lo que el Señor está haciendo? Este hombre, Lutero, siguió trabajando, sale del convento, pero ya sacerdote y ya doctor en filosofía. Y en 1509 ingresa como catedrático a la Universidad de Wittenberg en Alemania para dar clases de filosofía. Sin embargo, hubo un sacerdote jesuita que dijo, Agustino, que dice, este va a cambiar la historia, porque está enseñando filosofía y está dando bases de teología a los alumnos. Les va a cambiar la mentalidad y va a ser un problema, porque cuando la iglesia se percate, ya habrá enseñado teología cristiana bíblica
y estará por encima de la teología católica, con una clase de filosofía. Él comienza a trabajar y el mentor, esa persona, Scofield, lo invita a predicar en la capilla de los agustinos y a dar un mensaje, no una misa, a predicar en la capilla de los agustinos. Y el rey de Alemania escuchó el mensaje de Lutero. Y cuando la palabra está puesta en el Hijo de Dios, en el siervo de Dios, esa palabra no vuelve vacía. Y cuando el rey escuchó, dijo, este hombre no es lo que estoy acostumbrado a oír. Y lo nombró el sacerdote oficial de la capilla de Wittenberg. Y en esa capilla es donde él, como ley en las puertas del templo, se colocaban los escritos. Allí escribió Lutero 95 tesis y las pegó para que el mundo las entendiera. Al ser un sacerdote invitado, al tener en la catedral de Wittenberg, ser el sacerdote principal, es porque tenía conocimiento y el rey lo había dado. Pero aparte de tener conocimiento, tenía la gracia de Dios. Y cuando tenemos la gracia de Dios, donde vamos, Dios va delante de nosotros. A veces hemos sido dudosos y cobardes de llevar lo que Dios nos está dando. Vaya en el nombre de Jesús y hable. No diga más nada, diga lo que Dios quiere que usted diga. Y el Señor se encargará de lo demás. Y el Señor se lo decía a Moisés. No tienes que tener miedo de ir con Faraón. Yo voy contigo. Y Moisés en su temor decía, es que no sé hablar. No sé decir cosas bonitas. Y Jehová le dijo, yo voy a poner a Aarón para que habla mejor que tú. Pero tú eres el vector que va a unir. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi siervo. Pero tú vas a ser el Dios de Aarón y él va a ser tu siervo. Lo que yo te diga, tú le dices a Aarón y eso van a hablar. Y Dios te dice hoy, no te preocupes, he puesto un Espíritu Santo entre ustedes. No tengas miedo ni dudes en lo que has de decir. Yo voy a decir por mi espíritu lo que tú tienes que decir. Y tú que estás cobarde y sentado y que no tomas decisiones por temor a lo que la gente diga, rebélate contra el mundo y di, yo tengo a Dios porque el justo por la fe vivirá. Yo vivo por la fe en Cristo. Y no tienes ya que estar temiendo de lo que Dios puede darte hoy o mañana. Cuando esto es dado y se da todo este proceso de formación, Lutero en la universidad y teniendo la venia de la catedral de Wittenberg, comienza a escribir sus 95 tesis. Y tal vez uno dice 95 tesis y nos imaginamos lo que yo he escrito por tesis. Lo que Evelyn hizo por una tesis para doctorado, 230 páginas escritas. Yo tengo tesis de 250 páginas. No, las tesis de Lutero eran muy cortas, pero una tesis es una verdad. A veces los que escribimos como tesis en el trabajo universitario no tiene tesis, no tiene propuesta verdadera. Lutero escribió 95 tesis contra la Iglesia Católica y eso desarrolló un problema con los agustinos. Julio II lo llama para tratar sobre esas 95 tesis y queda aterrado cuando él ve lo que sucedía en Lutero y cómo Lutero hablaba contra los sacerdotes y contra el papado sin ofender. Lo llevan a juicio con el Papa y el Papa no logró conseguir en sus palabras ninguna acusación, sino que Lutero decía, como el Papa habla de una manera y actúa de otra, decía Lutero, el Papa habla como Cristo. Y en lo que Cristo dice no hay mentira y en el Papa tampoco. Hay que cumplir con lo que dice Cristo. Y luego el Papa no podía cuestionarlo porque no puede cuestionar por algo que él no está diciendo. Pero en las 95 tesis hasta ayer no hay escrito que contradigan los propuestos y los postulados de Lutero. Digo hasta ayer porque nunca ha salido algo contrario. Lutero tuvo la razón y se va a ese proceso de buscar. Julio II no pudo asustar a Lutero, pero lo invita para que vea cómo es Ciudad del Vaticano, para que vea lo que hay en el Vaticano. Estamos hablando que va de Wittenberg, de su catedral, donde es primer sacerdote, y de la universidad, de allí donde vive, para ir a Roma.
Y cuando está en Roma se consigue con Julio II y para llegar hasta allá tiene que subir las escalinatas famosas que han dicho que están en el Vaticano, que fue donde Jesús subió. Y es que los romanos, por eso peleó Moisés por el cuerpo, o peleó Miguel por el cuerpo de Moisés, porque quisieron tomar el cuerpo para idolatría. Y Jehová tuvo que mandar a Miguel a rescatar el cuerpo de Moisés. Y los católicos se llevaron la escalinata o la escalera o los escalones por donde Jesús subió descalzo para presentarse ante Pilato. Sacaron cuadro a cuadro, ladrillo a ladrillo y lo pusieron allá en Roma. Esta es la escalera por donde subió Jesús. Había que subir en penitencia, tal vez. Y Lutero dice, por aquí subió el Señor. Yo voy a pasar esto para llegar hasta Julio II. Y dice que cuando iba subiendo, cayó de rodillas ante el primer escalón. Y cada escalón que subía de rodillas lo besaba, queriendo con esto besar los pies de Jesús. Y ahí hay un proceso para Lutero fuerte, que Lutero oye cuando le dicen, Martín, Martín, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto no te va a dar la salvación. Esto no te va a garantizar nada. Esto no va a permitir que tú seas mejor. Y esa reflexión quedó en su mente. Esa reflexión llega a su corazón y Lutero dice, ahora estoy diferente. Porque soy justo, debo vivir por fe. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos en justicia? Si estás en justicia, debes vivir por fe. ¿Estás en fe y no tienes justicia? ¿En qué tienes la fe entonces? Porque la palabra dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. A nosotros nos encantaría tener solo el reino de Dios, pero no tener la justicia de Dios. Pero nos mandes a tener el reino de Dios y tener su justicia para vivir bien. Y allí Lutero entiende, y de regreso ahora a su ciudad de trabajo, a Wittenberg, tiene que llegar a trabajar, a oficiar como primer sacerdote en la catedral y a trabajar en la universidad. Él sigue trabajando y sigue estudiando, sigue formándose Lutero. Y en 1512 Lutero recibe su título como doctor en teología. Graduó como doctor en teología ahora en 1512. Y algo que a mí me llama la atención es que cada doctor debe hacer un juramento en su grado. Y Lutero, su juramento en el grado de teología, dio esta frase que decía, con fidelidad y pureza en mi corazón, juro defender la verdad del Evangelio. Juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Por escrito y por palabras la defenderé de las falsas enseñanzas que predominan en la iglesia. Se refería a la iglesia tradicional, a la iglesia de donde proviene, a la iglesia católica. Y Lutero entendió que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que promete y jura Lutero es que ahora defiendo el Evangelio de Jesucristo. Defiendo que por la fe somos salvos. Defiendo que con Cristo soy más que vencedor. Y voy contra las enseñanzas mal fundadas de la iglesia. Eso para Lutero trajo un problema. Y es que Lutero recordaba aún allí como John Huss, 1300. Estamos hablando del 1300. ¿Cómo fue quemado en la Inquisición por querer hablar de esto que Lutero estaba sembrando? Fue uno de los primeros que quiso sembrar reforma. Cuando hablamos de la reforma es reformar la doctrina católica para volver al origen que es la Biblia. Y cuando Lutero pensaba y decía, si a este yo le he leído y estoy dando, estoy formando, ¿qué quedará para mí? Pero yo no puedo ahora con el conocimiento que tengo y habiendo creído que Cristo es mi Salvador y que vivo por la fe en Cristo, porque me lo dice el libro de los Hebreos, porque Pablo se lo escribe a los Romanos, porque Pablo me lo está escribiendo y me lo está ordenando, ahora yo tengo cómo vivir y dar fe. Pablo o Lutero tiene que presentarse ante una iglesia que le sigue presionando, que le sigue molestando.
Y vemos cómo la iglesia, en esa forma de Lutero estarle atacando, la iglesia es cuando con mayor fuerza, con la presencia de León X, escribe sobre y promulga, no solo le escribe, promulga el que ya el purgatorio y las indulgencias son un hecho para la salvación. Y nombraron a un fraile corrupto que estaba en la cárcel, lo sacaron para que fuese por el mundo en embarcaciones que eran del Vaticano para vender bulas, para vender salvación. Y el descarado llegaba a las congregaciones promoviendo la salvación de los que habían muerto. ¿Cuánto tienes que pagar? Él era encargado de poner la cifra para salvar a su familiar fallecido. Necesitaban dinero para remodelar, reconstruir la Basílica de San Pedro. Y esa era la forma. Y le daban un porcentaje a los que lo lograban. Y ahora no solo crearon para sacar del purgatorio, sino que dijeron, y podemos vender por los pecados de los que están vivos, indulgencias para que sean salvos. Y los pecados que yo he cometido hasta hoy, puedo decirle cuánto cuesta, me los pagan y hasta hoy estoy absuelto. Y como eso dio resultado y cobraron platica, llegaron a la desfachatez de vender ahora la salvación por los pecados que se van a cometer. O sea, pagamos la PEA del 31 que viene, pagamos el asesinato del año que viene, pero ya podemos hacerlo porque el Papa me dio una carta o una bula papal donde dice que yo soy salvo y puedo hacer lo que quiero, porque estoy comprando mi salvación. Qué lejos estaban de la verdad, qué lejos estaban del conocimiento, qué lejos estaban de saber lo que el Señor estaba dando. Pecados cometidos y por cometer podían pagarse. Y Lutero comenzó a profundizar en sus tesis y comenzó a profundizar en lo que había conocido. Y Lutero, en la segunda carta de Pedro, cuando Lutero lee y ve lo que está escrito en la segunda carta de Pedro, dice Lutero, ¿cómo es posible que nosotros estemos ajustados a un evangelio falso, a un evangelio que no tiene basamento y que estos han contaminado, que estos han enseñado que es la palabra de Dios? Cuando leen de la Biblia dicen palabra de Dios, pero solo leen pero no practican lo que esa Biblia está dando. Lutero entendió que ellos iban a estar porque la palabra lo enseña. ¿Y quién lo dijo? El mismo padre de la Iglesia Católica, como ellos dicen. El mismo Pedro lo escribe. Y Lutero dice, ¿cómo que si Pedro está diciendo esto, los que le siguen hacen lo contrario? Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, del verso 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿A qué se les parece esto? ¿A qué se le parece esto al hombre que lee la Biblia? Al que entiende de la palabra de Dios, a la mujer que entiende la palabra de Dios, que lee la Biblia. Esto que el apóstol Pedro dice, que vendrán hombres y maestros que enseñarán fuera de la doctrina del evangelio, no más que por tener ganancia. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta blasfemia hay por el comportamiento y la conducta de los que han traicionado la palabra de Dios para tener cultura de hombres? Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no será tardía. Su perdición no se duerme. Hay castigo para ellos. Y así como la iglesia tradicional está practicando esto y vendiendo salvación y engañando, no habrá dentro de las iglesias también, de las iglesias cristianas evangélicas, falsos maestros, enseñando herejías, enseñando doctrinas que no están en la palabra de Dios, enseñando a la iglesia católica que a los niños hay que bautizarlos, cuando el libro de Marcos en el capítulo 10 dice que dejen los niños que vengan a mí, no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Dice que son joyas preciosas del Señor. Y ahora estos quieren que para que no queden herejes hay que ponerles el agua, hay que bautizarlos, hay que nombrar seguidores.
y para todo es una fiesta para ir contra lo que la palabra de Dios dice. Estos enseñan que para ser salvos hay que pagar. Y en la religión cristiana evangélica, nosotros los que tenemos el conocimiento de esto y que hoy estamos hablando y tenemos base por este libro, debemos convertirnos en protestantes también. Por eso yo he dicho desde acá y lo sostengo. Cuando me hablan del evangelio de la prosperidad, he dicho que cayó al evangelio puro, al evangelio sincero, a la sana doctrina. El evangelio de la prosperidad es una maldición, es una aberración, porque va contra los preceptos bíblicos. Quieren vender la salvación del alma y apartan a Cristo, y es más importante la nevera que Cristo. Es más importante el zapato que Cristo. Y el que gana el mundo y pierde su alma, o no tiene a Cristo, pierde el alma. ¿De qué te sirve que granjees todo el mundo y no estás buscando la salvación que Dios te quiere dar? Los falsos maestros van a estar siempre. Lutero lo entendió y hoy lo entendemos. Van a estar ellos, pero rechazamos tanto la idea de purgatorio como la idea de este evangelio de liberación y este evangelio de prosperidad que no tiene nada que ver con Cristo, donde Cristo pasa a segundo lugar. Gente que dice que mientras más das, más limpio eres y más te bendice el Espíritu Santo. Llena el arca para que seas salvo. No está lejos de lo que se hizo en aquel tiempo. El fraile decía, cuando tú tiras la moneda de oro en el pote de la ofrenda para pagar la misa, para salvar a tu familiar muerto, cuando suena la moneda en el fondo del pote, ya aquel sale corriendo del purgatorio para ir al cielo. Cuando sonó, ya pasó al cielo. Y cada vez que sonaba la moneda, pasaba al cielo. Y han engañado, y hay quienes creen, y hay quienes nos dicen, pastor, ¿y usted no puede hacer allá una misa para un familiar mío que murió? Sí, yo puedo hacerla si usted trae toda la familia que está viva, para yo decirle a los que están vivos que el que se fue sin Cristo ya está en el infierno. Pero que si murió con Cristo, tiene salvación y vida eterna. Porque ya los que duermen están dormidos para esperar que Cristo venga en gloria. Pero si se fue con Cristo en su corazón, tenga la certeza que le vamos a ver en el postrer tiempo. Le vamos a ver en el postrer tiempo. Nos vamos a encontrar con Él porque va a resucitar. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados. Y los que no creyeron en Cristo quedan allí para condenación y para juicio. Ya no hay oportunidad para ellos. Lutero declaró con mucha propiedad y le dijo al mundo católico, no por los libros, es por la Biblia. Y declaró que la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso hace la traducción. Y que la salvación está en el Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios se encuentra en la Biblia. Y hay que leerla. Lo que le había dicho su mentor, el sacerdote que lo guió. El que le dijo, yo también encontré la salvación allí. Y es que la palabra misma dice, escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. ¿Dónde está nuestra salvación? Aquí. La Biblia debe ser enseñada sin distorsiones. Debe ser preparada para su lectura, para su estudio, para su análisis, para profundizar en lo que la palabra de Dios tiene con nosotros. Cuando Lutero se rebeló fuerte, cuando comenzó a hablar de manera pacífica, pero hablando con la verdad de Dios, el Papa convoca un debate para preparar una trampa donde debe caer Lutero en 1517. Lutero es apresado, llevado a un castillo, escondido allí para luego ir a este tribunal. Para ir a pagar, el cardenal Cayetano se encarga de decirle que se retractara de las tesis que había escrito. Mandaron a ese cardenal Cayetano a decirle, retráctate para yo poder abogar por ti. Y Lutero le dijo, no puedo retractarme porque el justo por la fe vivirá. Así me lo dijo el mismo Señor, subiendo las escaleras. Subiendo ese tramo en el Vaticano, el Señor me dijo que el justo por la fe vivirá. Y esa fue su defensa. Eso fue lo que le permitió estar allí siempre de pie. Señaló que Roma estaba ocupada como hoy está ocupada, que el Vaticano estaba ocupado por Satanás, que el anticristo vivía en Roma y Satanás mismo gobernaba allí. ¿Por qué lo decía Lutero? Con tanta propiedad, porque vio la corrupción, vio toda la promiscuidad que había con los sacerdotes católicos cuando Julio II lo invita para estar allá.
Ahí descubrió la podredumbre del Vaticano. Y si alguno quiere saber más, lea un libro grueso que se llama Los misterios y secretos del Vaticano. Escrito por un sacerdote católico. No es un evangélico, porque si alguien dice, es que los evangélicos lo escribieron. Nosotros no hemos ido al seminario teológico que está en el Vaticano. Es un sacerdote católico quien escribe. Promueve Lutero una campaña en sus escritos contra lo que eran las bulas papales, contra los libros de teología escritos por los sacerdotes católicos, y dice que ya no había que leer eso, que había que leer la palabra de Dios. Sin embargo, la reforma se inicia y el derecho canónico, dice él, que es para los libros canonizados. Ni siquiera permite que los apócrifos entren en el contenido bíblico. Pero la Iglesia Católica sigue con 5 o 7 libros apócrifos. Dentro de ellos está Macabeos, primera y segunda, donde dice que hay que hacer culto a los muertos. Cosa contradictoria a la palabra de Dios. Nosotros no podemos contradecirnos en lo que la Biblia dice. Dice Lutero que es mejor seguir sirviendo al Señor. Y le llevan a una segunda reunión en 1521. Y esta sí fue la reunión fuerte. La reunión dura para Lutero. Lutero esa noche no durmió. Las noches que estuvo preso no dormía, sino que oraba incansablemente. Ya no se confesaba como antes. Ahora oraba a Dios y hablaba con Dios para que le ayudara a salir. Y esa noche antes, en 1521, escribe ese himno maravilloso que nosotros cantamos, que se llama Castillo Fuerte, que está en nuestro himnario, escrito por Lutero en esa noche. Es el momento más duro para llevarlo a la Santa Inquisición, para que se retracte, para que no tenga que pagar. Y Lutero profirió una frase y dijo: es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Y si he de morir en la hoguera, moriré, pero el justo por la fe vivirá. Y siguió manteniendo Lutero la visión de saber que él podía contar con la salvación. Y de esa reforma se obtienen 3 solas o 3 frases, y dice uno solas porque viene del griego. Y las 3 frases están en griego. Las 3 de Lutero, más 2 que fueron tomadas de otros reformadores. Y la reforma lo que entrega y lo que nos da a conocer es, en su primera sola escribe que es que sola escritura, o sea, solo la escritura es la Biblia. Y usted como evangélico, como bautista, como cristiano, debe tener en cuenta esta primera sola. Solo escritura, sola la escritura es la palabra de Dios. No hay catecismo, no hay otro libro, sino que la palabra de Dios es la Biblia. En su versión original, leemos 1960 de Reina Valera. Hay otras traducciones, pero estoy viendo en el mundo ahora tantos transgéneros escribiendo Biblia y modificando Biblia, que hay que tener cuidado también. Lutero se refiere a la palabra de Dios, originaria de la Vulgata latina. Las traducciones en alemán, lo que viene del griego, del arameo y lo que viene del hebreo, es la Biblia que debemos estudiar. Sola escritura como primera sola que da Lutero. La segunda sola es sola gratia. Solo vivimos por gracia, solo vivimos por fe, por obra no vivimos. Cuando vemos sola escritura, nosotros vemos que Mateo escribe que esta es la palabra de Dios. Y el mismo Señor dice que aquí está la salvación. Y cuando nos habla de la gracia, nos enseña Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 12, el verso 8. Si alguno lo tiene a la mano, pero podemos muy rápido buscar dónde está basada esa sola gracia. Esa sola forma de darnos Lutero un momento de esparción y refrigerio espiritual. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y Lutero decía, solo gracia. Solo por la gracia. Y Romanos también dice que por la gracia vivimos, en el capítulo 11, verso 6. Y cuando tenemos que es la escritura y que es por gracia, la tercera es solo fe. Solo fe o solo fe, por la fe. Y da el mismo versículo. Porque por gracia sois salvos, pero por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe en el Hijo de Dios.
Son tres solas, tres frases de Lutero. Las otras dos que Lutero aprueba y las dejó explícitas, no lo dijo taxativamente, sino que está en sus escritos, es que sola Christus, o sea, solo en Cristo hay salvación. Y Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. El sola Christus es que tú no tienes ni a Changó, ni a Yemayá, ni a Obatalá, tú no tienes a San Benito, tú no tienes sincretismo religioso. Tú tienes un solo Cristo verdadero que es intercesor entre Dios y los hombres. Y creyendo en Cristo somos salvos. Y la quinta sola es la sola de Deus Gloria, que es que solo a Dios damos gloria. No damos honra y honor a nadie más sino a Jehová. Jehová Dios para recibir la gloria. Cristo para darnos la salvación, basados en la Biblia, sabiendo que la salvación es por gracia y que por la fe vivimos. Como cristiano, y que alguien te diga, ¿por qué eres protestante? Sí, soy protestante. Y mantengo las 5 solas. Mantengo que es la gloria a Dios. Mantengo que soy salvo por Cristo. Mantengo que vivo por la gracia, por regalo de Dios. Mantengo que vivo por la fe. Y Pablo decía, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Lutero entendía aquello y decía, ahora no puedo volver a aquella iglesia. Y algo impresionante, cuando los otros que quisieron hablar de reforma fueron quemados en la hoguera, fueron asesinados por la iglesia católica del siglo XVI, Lutero salió triunfante y victorioso, confiando que el justo por la fe vivirá. El Señor lo sacó de allí y algunos dicen que fue asesinado. No, Lutero vuelve a Wittenberg. Allí trabajó, enfermó y luego de estar enfermo va a su pueblo natal y allí fallece. Atendido por su esposa, una mujer que en una liberación contra un convento escaparon 10 monjas, 2 fueron tomadas por sus padres, otras hicieron sus vidas y una de ellas se casó con Lutero. Y Lutero decía en uno de sus escritos, no me caso con ella porque esté enamorado de ella. Ella dice que yo le gusto, pero no está enamorada de mí, sino porque creo que Dios nos une para servir a la humanidad. Y luego que tuvo hijos con ella decía, he aprendido y he logrado amarla, porque confié en Dios y no en el amor de mi corazón, sino lo que Dios me trajo como esposa. Y Ana sirvió a Lutero hasta lo último. Lo regañaba y le decía que tenía que comer, que tenía que cuidarse. Lo atendió entendiendo que era un siervo de Dios. Y hoy nosotros tenemos la bendición de saber que un hombre como este es ejemplo a seguir. Vea, no estoy hablando de un cristiano que ha hecho sacrificios en el primer siglo del cristianismo, ni junto con Cristo, ni después de Cristo en el primer siglo. Me refiero al apóstol Pablo, que no caminó en las calles con Jesús, pero el Señor lo instruyó. Y es un reformador el apóstol Pablo. Pablo reformó aquella idea del judaísmo o la doctrina judaizante para darnos a los gentiles la gracia. Este principio que practica Lutero. Por gracia sois salvos, decía Pablo, por medio de la fe. Y está en las 2 solas de Lutero. Nosotros debemos reconocer lo que los hombres de Dios hacen. Reconocemos a Pablo, que en su imperfección decía, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y también debemos reconocer a Lutero. Y si viene un 31 de octubre el próximo año que ha de venir, en vez de celebrar a Halloween, celebremos que es un día de reconstrucción y de reforma, donde fuimos llamados protestantes, porque protestamos en contra de las culturas oscuras del catolicismo y de cualesquiera otra religión que cambie esto. Pero si alguien predica este evangelio y tiene la misma fe, la misma esperanza, el mismo bautismo, el mismo Dios y el mismo Redentor, entonces yo le digo, tú eres mi hermano en Cristo Jesús. De lo contrario, tengo que apartarlo porque no es de mi congregación. Y digo de mi congregación, la congregación celestial, no de la primera iglesia bautista.
Hay muchos salvos en el mundo y nosotros debemos estar trabajando para rescatar. De manera que lo que hoy enseñamos es que el Señor Jesús murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Que el Espíritu Santo mora entre nosotros como consolador. Y que el Padre nos creó. Y que estos principios o frases que decía Lutero y que vienen de la Reforma y que están dentro del contenido bíblico son nuestro patrón de vida. Son nuestra forma de conducirnos. Y cuando nosotros enseñamos esto, algunos dicen, es que son bautistas, ellos estudian. No, lo que somos es cristianos y el cristiano debe prepararse. Porque el pueblo perece, como decía Lutero, basado en Joel. El pueblo perece por falta de conocimiento. Perece porque no conoce a Dios. Cree conocer de Dios, cree tener la aventura de vivir con Dios. Y anoche decíamos que la fidelidad de Dios no está dada porque yo venga a la iglesia o me encuentre, o porque yo diga que creo en Cristo, sino por mi intimidad con Dios y por la intimidad de Dios conmigo. Pero Dios no intimida conmigo si yo no lo busco para intimidar con Él, para intimar con Él. Cuando yo intimo con Dios, Dios va a intimar conmigo. Y en la medida que me acerco a Dios, Dios está cerca. Dice, llámale entre tanto que está cercano, que Él vendrá y estará atento para atenderte. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debe tener ese conocimiento fresco de saber que el Señor está allí cercano. No crea que Dios está lejos. Hoy oramos por los enfermos, los diáconos van a tener el ministerio para interceder y vamos a estar orando. Pero cada uno de ustedes debe desarrollar su fe interna, porque cada uno vive por la fe. No espere vivir por la fe del otro, sino que cada uno debe despertar su fe para vivir agradando a Dios, para demostrar que depende de Dios. Y yo creo que mi Señor tiene bendiciones para nosotros. Y que lo que se marca como evangelio fuera de este evangelio, de esta Biblia, nosotros tendremos que apartarlo, porque será entonces una falsa doctrina, será falso conocimiento. Y nosotros queremos vivir como la palabra enseña, interpretando por el Espíritu Santo lo que el Señor nos dice en su palabra. Ya Dios nos habló y nos habla a cada momento que leemos. Dios nos está hablando. Esta semana conversaba con alguien que me decía, porque Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y de 7 cosas que me dijo que Dios le dijo, solo 2 se ajustaban a la Biblia. Las otras 5 no tienen nada que ver con la Biblia. Y yo le dije, pero todo eso te lo dijo Dios. Sí, pero no se parece a lo que dice la Biblia. ¿Qué? ¿Estás dudando de que yo hablo con Dios? No, de que tú hablas con Dios, yo no dudo. Pero de que Dios te hable de manera errada, no es que lo dude, es que no lo creo. O sea, cuando alguien me dice que Dios le habla y eso está errado, yo no puedo creerle. Porque ¿cómo te creo lo que tú me estás diciendo que es mentira? Y uno lo mira así y uno dice, ¿quién fuera bobo para creerle? ¿Cómo pudiera yo creerle lo que él me dice? ¿Cómo yo pudiera entender que tú no has conocido a Dios? Para que tú puedas ver en mí o en la palabra de Dios que Dios es real y que cuando Dios habla de verdad y que cuando yo trato de poner en mí conocimiento y palabra de Dios, estoy entrando en caminos peligrosos, estoy entrando en terreno prohibido porque es terreno de Dios y los misterios de Dios son de Dios. Él habla con quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y a veces nosotros creemos que podemos poner las palabras de Dios en nuestras bocas. Hay que tener cuidado con eso. Vea, el profeta para hablar, cuando dijo, heme aquí, Señor, yo voy, dijo, pero ahora soy corrompido, ¿cómo voy yo para hablar? Y el ángel tomó la tenaza y tomó un carbón encendido para quemar sus labios, para purificar su boca. Y cuando hablo de quemarnos los labios, no es que quemó la carne de él, sino que purificó su boca para que hablara por el Espíritu de Dios. Y cuando Dios habla por su Espíritu Santo, es bendición para la iglesia. Sea que lo hable en lengua o que lo hable en lengua angelical o en lengua humana, pero será para edificación de la iglesia. Y eso hay que entenderlo. Y el Señor así nos habla hoy. El justo vive por la fe. Solo Cristo es el Salvador. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Solo Dios merece la gloria y la honra. Y por la fe y por la gracia vivimos. De manera que el Señor siga guiándonos. Yo quisiera en esta mañana que estemos atentos
en pedirle a Dios perdón si hemos hecho lo que no ha querido Dios que nosotros hagamos. Si hemos caído en el error de no cumplirle al Señor en lo que el Señor nos pide. Y que usted se autoexamine. No tiene que confesarse conmigo, es con Cristo mismo. Y es lo que ocurría con Lutero, se confesaba con los hombres antes. Y luego dijo, es con Dios mismo con quien me confieso. Y el Señor comenzó a darle palabras a Lutero. Y hoy te tiene palabra a ti, pero tiene también el deseo de que tú le busques de corazón. Y si hay alguna persona en la sala que no conoce de Cristo como su Salvador, también es un momento maravilloso para que podamos orar por él. Y queremos ver si hay alguna persona en la sala con ese deseo de conocer a Jesús. Si hay alguna persona que quisiera confesar a Cristo como su Salvador en esta mañana, ofrecemos esa oportunidad de salvación, no en nosotros, sino en el mismo Cristo que nos manda a llevar esta palabra para que las almas sean arrepentidas y puedan alcanzar la vida eterna. ¿Hay alguna persona en la sala que no conozca de Cristo? Todos, bien entonces. Si eso es así, yo no tengo más que agradecerle al Señor y pedirle a ustedes que le den un aplauso a ese Dios que los ha limpiado y que los ha liberado.